Dogma maldito, de Jack Baker. La maldición del dogma. ¿Alguna vez te detuviste a pensar quién escribió las palabras que repites como si fueran tuyas? ¿Alguna vez te preguntaste de dónde salió esa voz que te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es sagrado y lo que es pecado? Te digo algo que duele, no nació de ti. Fue sembrada en ti. No fue tu decisión. Fue una imposición disfrazada de fe. Eso es el dogma. Un grillete invisible que no se oxida, que no suena como cadena, pero que te ata más fuerte que cualquier prisión de hierro. La humanidad ha sido gobernada por dogmas más que por leyes. Los reyes podían ordenar ejércitos, pero eran los sacerdotes quienes gobernaban las almas. Mientras unos levantaban espadas, otros levantaban crucifijos, y al final, la obediencia era la misma. Calla, arrodíllate, cree, no cuestiones. Lo llamaron fe, pero era miedo. Lo llamaron salvación, pero era control. Y lo peor de todo, lo aplaudimos, lo defendimos, lo heredamos a nuestros hijos. Este libro no está escrito para los cómodos, no está escrito para los que se conforman con escuchar las mismas palabras domingo tras domingo, creyendo que repitiendo un credo tendrán asegurado un pedazo de cielo. Este libro es dinamita contra la mentira más grande de la historia, la manipulación de la fe. Te aviso desde ya, lo que leerás no es suave, no es religioso, no es políticamente correcto. Es un grito, un manotazo contra la mesa, una voz que rompe el eco de siglos de obediencia. El dogma es la prisión más sofisticada jamás creada. No necesita barrotes porque se instala en tu mente. No necesita soldados porque tú mismo te conviertes en guardián de tu propia celda. Basta con hacerte creer que hay un Dios enojado esperando castigarte y un paraíso condicionado al comportamiento que otros te exigen. Basta con llenar tu infancia de miedo y de culpa, y el trabajo está hecho. Crecerás obedeciendo sin que nadie te lo ordene. Quiero que lo entiendas con claridad. No estoy atacando a Dios. No estoy atacando lo divino ni la espiritualidad, ni esa chispa sagrada que existe en ti y que nadie puede negar. El enemigo no es Dios. El enemigo es el dogma que lo secuestró. El enemigo son los sistemas que convirtieron lo eterno en negocio, lo sagrado en mercancía, lo espiritual en política. Mira la historia. Los imperios más poderosos no conquistaron territorios, solo con ejércitos, sino con religiones. Roma no solo invadió con espadas, también con credos. Las cruzadas no solo mataron con lanzas, mataron con la idea de que quien no pensara igual merecía morir. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con el pueblo? Rezaba, obedecía, aceptaba su dolor como voluntad divina. Eso es el dogma maldito. La habilidad de hacerte aceptar la miseria como virtud, y la pobreza como plan de Dios. Tal vez me digas, pero la fe ha dado esperanza a millones. Es cierto, la fe sincera, la espiritualidad pura, la búsqueda interior del hombre por algo más grande que él, eso es hermoso. Pero dime, ¿qué tiene que ver eso con pagar un diezmo obligatorio? ¿Qué tiene que ver eso con obedecer a un hombre vestido con túnicas que decide qué puedes hacer con tu cuerpo, con tu dinero o con tus decisiones? La fe no esclaviza, el dogma sí. La fe inspira, el dogma manipula. La fe te conecta con tu esencia, el dogma te conecta con una institución que te quiere dócil, pequeño, obediente. Este libro nace de la rabia y de la claridad. La rabia de ver generaciones enteras sacrificadas en nombre de doctrinas que solo enriquecieron a unos pocos. La claridad de entender que detrás del dogma hay un plan. Mantenerte ciego, mantenerte débil, mantenerte controlado. Porque un hombre libre, consciente, con su fe intacta pero sin dogma, es un peligro para cualquier gobierno, para cualquier iglesia, para cualquier matriz de control. Te lo voy a decir como es. El dogma te roba la voz antes de que aprendas a hablar. Te roba la fuerza antes de que levantes un puño. Te roba la fe antes de que la sientas realmente en tu interior. Y lo más brutal, te convence de que debes agradecer por esas cadenas. Eso es lo maldito. Eso es lo perverso. Aquí no vas a encontrar sermones, aquí vas a encontrar martillazos. No voy a acariciarte con palabras suaves. Voy a golpearte con verdades incómodas. Porque despertar duele. Romper cadenas duele. Abrir los ojos cuando siempre viviste en penumbras, quema como fuego. Pero es necesario. Porque el precio de seguir dormido es demasiado alto. Toda tu vida vivida para sostener un sistema que nunca fue diseñado para ti, sino contra ti. Quiero que leas cada página con el corazón abierto, y la mente dispuesta a cuestionarlo todo. No quiero seguidores ciegos. Quiero hombres y mujeres despiertos,
rebeldes, capaces de mirar de frente a cualquier sacerdote, cualquier político, cualquier predicador y decirle: mi fe no te pertenece, mi voluntad no es tuya, mi vida no está a la venta. Este libro es una declaración de guerra al dogma maldito. Y si estás aquí es porque en algún lugar de ti ya escuchaste esa voz que te dice que algo no encaja, que algo no está bien, que algo huele a mentira. Esa voz es tu espíritu pidiendo libertad. Esa voz es Dios diciéndote que no lo busques en templos de oro ni en discursos hipócritas, sino en lo más profundo de ti mismo. Prepárate porque no habrá tregua. Vamos a desnudar al dogma, a arrancar sus máscaras, a mostrar sus entrañas. Vamos a evidenciar cómo la religión institucionalizada se convirtió en gobierno invisible, cómo la Matrix de creencias programó a sociedades enteras, cómo los gobiernos usaron la fe como anestesia para pueblos enteros. Y lo más importante, vamos a encender la chispa para que te liberes. No vine a convencerte, vine a provocarte. No vine a darte respuestas cómodas, vine a lanzarte preguntas que no podrás esquivar. No vine a que me creas, vine a que pienses, a que sientas, a que despiertes. Porque el día en que un hombre rompe el dogma, ese día se vuelve indomable, imposible de controlar, imposible de domesticar. Ese día el dogma maldito pierde. Este es el inicio. Este es el grito. Este es el golpe contra la mentira más antigua de la historia. Bienvenido a Dogma Maldito. Capítulo 1. El nacimiento del dogma. Las primeras cadenas: religión, mito y miedo. El hombre primitivo miraba el cielo y no entendía nada. El trueno lo sacudía, el rayo lo quemaba, el sol se escondía y el frío lo mataba. Y en medio de esa ignorancia brutal, nació la primera cadena: el miedo. El miedo fue el primer sacerdote, la primera ley, la primera cárcel. Cuando no entiendes lo que pasa, inventas una explicación, y esa explicación se convierte en mito. Y cuando el mito se hace costumbre, se vuelve religión. El fuego fue Dios. La luna fue diosa. El río fue espíritu. Cada tormenta era castigo. Cada sequía era señal. Cada animal extraño era demonio. Y el hombre, pequeño y débil, no podía rebelarse contra el trueno, pero sí podía inventar un relato que calmara su miedo. Así nació el credo, como un intento desesperado de domesticar lo incomprensible. Pero ese invento, esa historia contada alrededor de una hoguera, pronto se convirtió en algo más oscuro, un arma. El mito era útil porque unía. Quien compartía el mismo mito era parte de la tribu. Quien no lo compartía era enemigo, era extraño, era peligroso. Así, lo que empezó como explicación terminó siendo frontera. El mito que debía proteger se convirtió en excusa para separar, dominar y someter. La religión primitiva no tenía templos de oro, pero sí tenía cadenas invisibles. El miedo al rayo, al volcán, a la muerte, a lo desconocido. Ese miedo fue usado como herramienta de control. Obedece al chamán porque él habla con los dioses. ¿Te suena conocido? Es el mismo patrón que hoy sigue vivo en las catedrales modernas. La diferencia es que cambiamos el chamán por el sacerdote, el mito por la doctrina, la cueva por la iglesia. El mecanismo es el mismo, un intermediario que se adueña de tu miedo y lo convierte en poder para él. El hombre primitivo temía morir, y el mito le ofreció un consuelo, la promesa de algo después de la muerte. Un lugar de descanso, de abundancia, de paz. Pero ese consuelo venía con condiciones. Sacrifica, entrega, cree. Si cumples, el paraíso. Si fallas, el castigo eterno. ¿Notas la trampa? El miedo a morir fue reemplazado por el miedo a la condena. Y ese miedo, más que cualquier lanza, mantuvo al hombre obediente. Las primeras cadenas no eran de hierro, eran de palabras. Palabras que definían lo que debías temer, lo que debías hacer, lo que no podías pensar. Palabras repetidas hasta que se volvían verdad. Palabras que, de tanto escucharlas, se grababan como tatuajes en la mente. Y esas palabras construyeron el primer muro de la prisión invisible en la que aún vivimos. Lo más perverso es que el mito se disfrazó de protección. Te decía: haz esto para que los dioses no te castiguen. Te decía: no cuestiones porque los dioses se enojan. Y así, desde el inicio, la pregunta se convirtió en pecado. ¿Y qué es un hombre que no puede preguntar? Un esclavo. La religión, desde sus raíces más antiguas, fue una estrategia de supervivencia convertida en estrategia de poder. Lo que empezó como intento de comprender la naturaleza terminó como arma para dominar al hombre.
El miedo dejó de ser un accidente de la existencia y se convirtió en moneda de cambio. Y así nacieron las primeras cadenas: religión, mito y miedo, inseparables, inseguros, inseparables del poder. ¿Quieres saber por qué aún hoy miles se arrodillan, tiemblan y obedecen? Porque esas cadenas nunca fueron rotas, solo fueron pulidas, modernizadas, maquilladas. El mito ya no es el trueno, ahora es el infierno. El chamán ya no baila alrededor del fuego, ahora viste de traje y predica desde un púlpito. Pero el miedo sigue siendo el mismo, y las cadenas siguen sujetas en el mismo lugar: tu mente. Inventar dioses para justificar reyes y ejércitos. El hombre descubrió algo brillante y terrible. El miedo no solo servía para someter, también servía para gobernar. Y entonces apareció la jugada más sucia de la historia: inventar dioses a la medida de los poderosos. ¿Quieres que un pueblo entero te obedezca? Haz que crean que tus órdenes no vienen de ti, sino del cielo. ¿Quieres que un ejército marche hasta la muerte? Convéncelos de que están cumpliendo la voluntad de un dios. Los primeros reyes no fueron coronados con oro, fueron coronados con mitos. No necesitaban demostrar su fuerza personal, porque decían ser elegidos por lo divino. Ese título era imbatible. ¿Quién se atreve a discutir con alguien que dice tener la voz de los dioses en la garganta? Cuestionarlo era cuestionar al cielo mismo. Y cuestionar al cielo se convirtió en el mayor de los pecados. Los ejércitos no se movían solo por hambre de conquista, sino por promesas celestiales. Peleaban porque les decían que morir en batalla era morir bendecido, que derramar sangre era sacrificio santo, que asesinar al enemigo era limpiar la tierra de impíos. El soldado creía que luchaba por un dios, cuando en realidad estaba muriendo por el capricho de un rey. Mira la trampa: un dios inventado se convirtió en escudo de hierro para justificar lo injustificable. La guerra ya no era ambición, era misión sagrada. La esclavitud ya no era abuso, era mandato divino. El impuesto ya no era robo, era ofrenda. El poder absoluto ya no era tiranía, era voluntad del cielo. Así el rey no era solo hombre, era representante de Dios en la tierra. Y si Dios estaba de su lado, ¿qué podía hacer el pueblo? Solo obedecer, solo inclinar la cabeza, solo entregar su vida y sus hijos. Los templos fueron los primeros ministerios de propaganda. Allí se repetía el mensaje: el rey gobierna porque Dios lo quiso. El ejército mata porque Dios lo ordena, y tú sufres porque Dios lo permite. Una cadena perfecta, irrompible, diseñada no con espadas sino con rezos. El rey y el sacerdote eran socios. Uno mandaba sobre los cuerpos, el otro sobre las almas, y entre ambos construyeron imperios. Ese modelo se repitió una y otra vez en la historia. Egipto con sus faraones que eran dioses en la tierra. Mesopotamia con reyes sacerdotes que dictaban leyes sagradas. Roma con emperadores que se hacían adorar como divinos. Y más tarde, los reinos cristianos y musulmanes que justificaron conquistas, esclavitudes y genocidios en nombre de lo eterno. Detrás de cada guerra, detrás de cada saqueo, había siempre un dios inventado como excusa perfecta. Porque dime, ¿qué hombre se levantaría en armas si supiera que lucha solo por oro o territorio? Pocos. Pero si le dices que pelea por Dios, por su salvación, por su honor eterno, entonces se volverá un fanático dispuesto a morir con una sonrisa. El truco funcionó. El dogma maldito se encargó de transformar la ambición de unos pocos en sacrificio de millones. Los reyes sabían que su poder era frágil si dependía solo de la espada. Un pueblo puede levantarse contra un tirano, pero ¿cómo se levanta contra Dios? Ese es el secreto. Por eso inventaron dioses a su medida. Dioses guerreros, dioses vengativos, dioses que siempre parecían estar de acuerdo con el rey. Y el sacerdote, bien alimentado y protegido por el trono, se encargaba de predicarlo. Era un contrato: yo protejo tu iglesia, tú legitimas mi reinado. El resultado fue devastador. Generaciones enteras creciendo con la idea de que obedecer al rey era obedecer a Dios, que pagar impuestos era servir al cielo, que morir en batalla era un pase directo al paraíso. Y cada vez que alguien se atrevía a dudar, era acusado de hereje, enemigo de Dios, traidor de la fe. El dogma no solo gobernaba el cuerpo, gobernaba la conciencia. Así nacieron los ejércitos fanáticos. Así se derramaron océanos de sangre. Así se levantaron imperios sobre cadáveres. Y lo más perverso es que todo se hacía en nombre de lo divino. La ambición de un hombre disfrazada de voluntad de Dios. La codicia de un imperio bendecida desde un púlpito. La injusticia cubierta con incienso. El dogma maldito no solo inventó dioses, inventó justificaciones.
Y esa fórmula sigue viva hoy. Porque aunque los reyes cambiaron de nombre y los ejércitos cambiaron de uniforme, el truco es el mismo. Dios está de nuestro lado. Es la carta más sucia y más efectiva del poder. El precio de obedecer ciegamente. El precio más alto que paga un hombre no es la muerte, es la renuncia a pensar por sí mismo. Morir puede ser inevitable, pero entregar tu voluntad sin resistencia es la derrota más absoluta. Y eso es exactamente lo que exige el dogma. Obediencia ciega. La religión institucionalizada, los reyes divinizados, los ejércitos bendecidos, todos ellos se sostuvieron sobre el mismo principio, que la masa obedezca sin preguntar. Obedecer ciegamente es apagar el fuego de la conciencia. Es decir, sí, aunque por dentro algo grite que no. Es entregar tu libertad en cuotas pequeñas hasta que un día descubres que no queda nada tuyo. Y el dogma maldito lo perfeccionó. Hizo de la obediencia una virtud. La convirtió en humildad, en fe, en devoción, y de la rebeldía hizo un pecado. Así, poco a poco, moldeó generaciones enteras de hombres sumisos, incapaces de levantar la voz. El precio fue devastador. Pueblos enteros marcharon hacia guerras que no eran suyas. Familias entregaron a sus hijos como soldados de causas que jamás entendieron. Millones aceptaron la pobreza como voluntad divina y renunciaron a pelear por algo mejor. El dogma convenció al esclavo de que ser esclavo era santo. Convenció al pobre de que ser pobre era bendición. Convenció al obediente de que obedecer era lo que lo salvaría. Y así, las cadenas no solo se cerraban sobre el cuerpo, sino sobre la mente. El precio de obedecer ciegamente se mide en sangre, en sueños apagados, en silencios forzados. Se mide en las hogueras donde ardieron los que pensaron diferente. Se mide en las cárceles donde encerraron a los que se atrevieron a cuestionar. Se mide en las lágrimas de generaciones que nunca conocieron la libertad porque les hicieron creer que obedecer era lo correcto. Pero lo más terrible es que ese precio no siempre se paga con violencia visible. Muchas veces se paga con una vida entera desperdiciada en sumisión. Hombres que nunca se atrevieron a tomar sus propias decisiones porque siempre necesitaron la aprobación de un credo. Mujeres que reprimieron sus deseos más profundos porque alguien les dijo que eran pecados. Comunidades enteras que jamás explotaron su verdadero potencial porque una doctrina les enseñó a esperar en vez de actuar. Ese es el costo más alto. Vidas desperdiciadas en nombre de la obediencia. El dogma convirtió la obediencia ciega en un atajo hacia el cielo, pero en realidad era un boleto seguro al fracaso humano. Porque un hombre que no piensa, que no cuestiona, que no decide, deja de ser hombre y se convierte en máquina. Una máquina programada para servir, para repetir, para sostener un sistema que nunca fue diseñado para liberarlo, sino para explotarlo. Mira a lo largo de la historia. ¿Cuántos genocidios se pudieron evitar si alguien hubiese tenido el valor de decir no? ¿Cuántas guerras se habrían detenido si los soldados hubiesen desobedecido órdenes absurdas? ¿Cuántos abusos habrían sido frenados si las víctimas hubieran confiado más en su voz interior que en la voz de un púlpito? Pero el dogma maldito logró que la mayoría eligiera callar, porque al obediente le prometieron el cielo, al rebelde lo amenazaron con el infierno. Ese es el truco más perverso. Hacerte creer que obedecer no es debilidad, sino virtud, que someterte no es esclavitud, sino fe, que callar no es cobardía, sino respeto. Y cuando aceptas esa mentira, te conviertes en cómplice de tu propia prisión, porque nadie puede liberar a un esclavo que ama sus cadenas. El precio de obedecer ciegamente no lo paga solo tú. Lo paga tu familia, porque hereda tu silencio. Lo paga tu comunidad, porque nunca conoce líderes libres. Lo paga la humanidad, porque cada generación de obedientes perpetúa un mundo donde el poder manda y el espíritu se somete. El dogma maldito no necesita armas cuando logra que tú mismo entregues tu voluntad. Y aquí quiero dejarte una verdad incómoda. Si obedeces ciegamente, no importa cuán buenas sean tus intenciones, estás siendo instrumento de un sistema que se alimenta de tu debilidad. La obediencia sin conciencia no es virtud, es traición a ti mismo. Y cada vez que dices amén sin pensar, cada vez que aceptas una orden sin cuestionar, cada vez que repites palabras que no nacieron de tu corazón, estás pagando el precio más alto, la muerte lenta de tu libertad. Capítulo 2. La fe como gobierno invisible. La manipulación del alma. Miedo al infierno, promesas del cielo. Si quieres dominar el cuerpo de un hombre, ponle una espada en el cuello. Si quieres dominar su alma, inventa un infierno. El primero puede resistir, pelear o incluso morir.
El segundo se arrodillará sin que tengas que tocarlo. Esa es la estrategia más poderosa que jamás se haya diseñado. Manipular lo más profundo del ser humano con dos cartas maestras, el miedo y la promesa. El miedo al infierno fue la prisión más efectiva de la historia. No lo ves, no lo pruebas, no lo puedes comprobar, pero lo imaginas. Y como lo imaginas, lo sientes. Ese miedo se instala en tu mente desde niño. Te dicen, si no obedeces, si no crees, si no cumples, arderás eternamente. Una amenaza tan brutal que te marca más fuerte que cualquier castigo físico. Porque el castigo físico termina, pero la idea de un tormento eterno nunca se apaga. Es una sombra que persigue cada una de tus decisiones. Y luego aparece la promesa del cielo, como la zanahoria colgando frente al burro. Sufre hoy, pero tendrás recompensa después. Obedece ahora, pero serás glorificado mañana. Calla tus dudas, aguanta tu dolor, entrega tu vida. Porque al final tendrás un paraíso eterno. Y el truco funciona porque el hombre, temeroso de perder lo poco que tiene, se aferra con desesperación a lo que le prometen después de la muerte. ¿Notas la fórmula? Es la misma que usan los sistemas de control hasta hoy, el castigo y la recompensa. Lo hicieron las religiones, lo hicieron los gobiernos, lo hicieron las instituciones. Y el dogma maldito perfeccionó la técnica. Nadie podía escapar, porque todo estaba atado al alma. Te podían quitar la tierra, pero también podían condenarte al infierno. Te podían explotar en vida y, aún así, hacerte agradecer porque algún día entrarías al cielo. Ese juego perverso convirtió la fe en un contrato de esclavitud. Mientras más miedo tenías del infierno, más obediente eras. Mientras más deseabas el cielo, más fácil era explotarte. La religión institucionalizada no necesitó ejércitos tan grandes, porque ya tenía millones de almas encadenadas por el miedo y la esperanza. Y el resultado fue un mundo de hombres resignados, esperando su gloria después de la muerte, sin reclamar su libertad en vida. Mira cómo funciona. Si sufres, te dicen que es parte del plan divino. Si tienes hambre, te dicen que Dios te está probando. Si eres pobre, te dicen que el cielo será tu recompensa. Si cuestionas, te dicen que estás en peligro de condenación. Cada una de tus emociones es usada en tu contra. El dogma se mete en tu cama, en tu mesa, en tu intimidad, en tu mente. No deja espacio para que seas libre, porque incluso tus pensamientos son vigilados por una amenaza invisible. Y lo más perverso es que el miedo y la promesa no terminan en el individuo, se transmiten de generación en generación. Padres aterrados por el infierno educan hijos aterrados. Abuelos que esperaron toda su vida, el cielo mueren repitiendo las mismas frases a sus nietos. Así la prisión se hereda como si fuese un tesoro, cuando en realidad es una maldición. El infierno y el cielo fueron las primeras herramientas de ingeniería social. No necesitabas cárceles para todos. No necesitabas látigos para todos, porque cada persona se vigilaba a sí misma. Se castigaba sola con la culpa, se premiaba sola con ilusiones, y ese control silencioso e invisible fue más fuerte que cualquier dictadura militar. Porque las dictaduras caen, pero el dogma maldito sigue vivo en la mente mucho tiempo después de que la espada deja de brillar. El precio de esa manipulación es una humanidad domesticada. Millones de personas que viven atemorizadas de un castigo que nunca han visto. Millones de personas que se conforman con promesas que jamás se cumplen. Una humanidad que acepta la injusticia en la tierra, porque cree que algún día tendrá justicia en el cielo. Y mientras esperan, los poderosos siguen reinando. Por eso te digo, el miedo al infierno y la promesa del cielo no fueron nunca herramientas espirituales, fueron estrategias de poder. No nacieron para liberar tu alma, nacieron para secuestrarla. Y mientras no lo entiendas, seguirás obedeciendo cadenas invisibles que llevan siglos gobernando el mundo. Sacerdotes como intermediarios del poder. Ningún rey podría gobernar solo con la espada. Ningún imperio podría mantenerse únicamente con soldados. La fuerza puede someter cuerpos, pero no conquista almas. Y ahí entraron los sacerdotes, los predicadores, los chamanes, los profetas autoproclamados. Ellos fueron el puente entre el miedo y la obediencia, entre la divinidad inventada y el pueblo que debía agachar la cabeza. El sacerdote fue presentado como intermediario entre el hombre y lo divino. Pero en realidad fue el traductor del poder, el intérprete de los dioses convenientemente alineado con los intereses de los reyes y gobernantes. Si el rey necesitaba más impuestos, el sacerdote decía que era voluntad del cielo. Si había que ir a la guerra, el sacerdote aseguraba que el dios estaba ofendido y necesitaba sangre.
Si había que sofocar una rebelión, el sacerdote declaraba que los rebeldes eran herejes condenados. Era un teatro perfecto. El rey ordenaba en la tierra, el sacerdote lo justificaba desde el cielo. El problema es que, al aceptar esa figura de intermediario, el pueblo entregó lo más sagrado, su conexión directa con lo divino. Ya no podías hablar con Dios por ti mismo. Ya no podías confiar en tu conciencia, en tu espíritu, en tu voz interior. Ahora necesitabas permiso, guía, absolución. El sacerdote se convirtió en guardián del cielo, y tú en mendigo espiritual, esperando que él abriera la puerta. Esa fue la estafa más grande, convencerte de que no eres suficiente para acercarte a lo eterno sin alguien que lo regule. Y claro, ese rol de intermediario no era gratuito. El sacerdote cobraba con diezmos, con sacrificios, con obediencia absoluta. Cobraba con respeto incondicional. Cobraba con tu silencio. El poder de los sacerdotes no estaba solo en los templos, estaba en la mente de cada creyente. Porque la voz del sacerdote se convirtió en la voz de Dios. Y quien se atrevía a contradecirlo era condenado no solo en la tierra, sino en la eternidad. Mira cómo funcionaba la maquinaria. El rey garantizaba privilegios y riquezas para la casta religiosa, y la casta religiosa garantizaba obediencia del pueblo al rey. Era un contrato sucio, una alianza sagrada para ellos e infernal para todos los demás. Cada oración, cada sermón, cada ritual estaba diseñado para reforzar lo mismo. No pienses, no cuestiones, obedece. El sacerdote se convirtió en el ingeniero de la conciencia colectiva. En su boca estaba el poder de absolver o condenar. ¿Robaste? Si el sacerdote te perdonaba, estabas limpio. ¿Dudaste de la doctrina? Si el sacerdote lo declaraba, estabas maldito. Ese control absoluto era más temible que cualquier ejército, porque no se limitaba a lo externo. Penetraba hasta lo más íntimo del ser humano. La culpa, la vergüenza, la esperanza, el miedo. El pueblo dejó de ser dueño de su fe y se convirtió en cliente de un sistema. Un sistema que necesitaba intermediarios para mantener el negocio vivo. Y mientras más intermediarios, más lejos quedaba el hombre de lo divino. El sacerdote nunca liberó, encadenó. Nunca conectó, separó. Nunca dio acceso, lo vendió. Lo más perverso es que ese modelo sigue vivo hoy. Quizá ya no escuchas a sacerdotes vestidos con túnicas antiguas, pero la lógica es la misma. Necesitas un guía, necesitas un líder espiritual, necesitas a alguien que te diga qué está bien o mal. Y detrás de ese discurso siempre hay intereses, poder, dinero, control. El dogma maldito creó a los sacerdotes como guardianes de una cárcel invisible, una cárcel en la que tú entras voluntariamente, convencido de que es el camino hacia la salvación. Pero no lo es solo otra trampa. Porque la verdad es esta: no necesitas intermediarios entre tú y lo divino. Nunca los necesitaste. Ellos fueron creados para robarte lo que ya era tuyo. La conexión directa, libre y poderosa con lo eterno. La religión como ministerio de control social. Imagina por un momento a un pueblo enorme, miles de personas viviendo juntas, cada una con deseos distintos, pensamientos distintos, impulsos distintos. ¿Cómo los gobiernas? ¿Cómo mantienes el orden sin tener que usar la espada todos los días? Ahí entra en escena la religión institucionalizada, no como refugio espiritual, sino como ministerio de control social. Los gobernantes descubrieron que la fe era más poderosa que cualquier ejército, porque el ejército vigila el cuerpo, pero la religión vigila el alma. El soldado puede vigilarte durante el día, pero la religión te vigila incluso cuando estás solo en tu habitación. Nadie puede escapar de un sistema que logra instalarse en tu conciencia. Esa es la genialidad retorcida del dogma: convertir lo invisible en una cadena permanente. La religión, como ministerio del control social, no se limitó a hablar de dioses y oraciones. Reguló todo: cómo debías vestirte, con quién podías acostarte, qué podías comer, cuándo debías descansar, qué palabras podías pronunciar y hasta qué pensamientos podías permitirte. La policía externa se volvió innecesaria, porque cada persona cargaba un policía interno que lo castigaba con culpa. Ese fue el invento más perverso. Un sistema de autocontrol que hace que seas tú mismo el carcelero de tu vida. Mira la estructura. Había templos que funcionaban como oficinas centrales, sacerdotes que eran funcionarios, rituales que eran propaganda y normas que eran decretos. La diferencia es que no se presentaban como leyes humanas, sino como mandatos divinos. ¿El resultado? La obediencia era automática, porque ¿quién se atrevería a rebelarse contra lo eterno? Era un truco perfecto.
Todo lo que un gobernante no podía imponer por la fuerza, lo imponía la religión por la fe. Este ministerio invisible fue responsable de mantener a millones de personas en pobreza, mientras unos pocos se enriquecían. Porque la religión decía, ser pobre es virtud. Fue responsable de que millones aceptaran la injusticia, porque la religión decía, Dios recompensará al justo. Fue responsable de que generaciones enteras se reprimieran y vivieran en miedo, porque la religión repetía, el que desobedece será castigado. Era un sistema diseñado para que el rebaño se mantuviera dócil sin necesidad de látigos. ¿Quieres ejemplos? Piensa en cómo la religión justificó la esclavitud durante siglos. Piensa en cómo bendijo guerras, masacres y genocidios. Piensa en cómo le enseñó a millones de mujeres a callar y obedecer, no porque el rey lo dijera, sino porque Dios lo mandó. Piensa en cómo millones aceptaron ser explotados porque les dijeron que sufrir era santo. Eso es el ministerio del control social, un aparato ideológico disfrazado de espiritualidad, diseñado para programar sociedades enteras. Y la jugada maestra es que ese ministerio no necesitaba represión constante. Una vez instalado en la mente, funcionaba solo. Bastaba con que cada persona creyera que estaba siendo observada todo el tiempo. Bastaba con que el infierno estuviera siempre al acecho y el cielo siempre como promesa lejana. Esa paranoia espiritual era suficiente para que la mayoría se mantuviera obediente sin protestar. La religión institucionalizada fue más que un culto. Fue una maquinaria política. Su meta no era acercarte a Dios, sino mantener el poder en manos de los pocos que sabían manipular la fe. Y la prueba está en la historia. Cada vez que alguien intentó liberar al pueblo de esas cadenas, fue perseguido, silenciado, quemado, ejecutado. Porque liberar al hombre de la obediencia ciega significa destruir el sistema que lo mantiene dócil. El dogma maldito no nació para salvar, nació para domesticar. Se disfrazó de fe, pero fue un ministerio de control social al servicio de los poderosos. Y mientras no lo entiendas, seguirás siendo parte del rebaño que camina hacia donde lo guían, creyendo que es voluntad de Dios, cuando en realidad es voluntad de los hombres que escribieron las reglas. Capítulo 3. La Matrix de la obediencia. Credos como algoritmos mentales que programan. Piensa en esto. Un credo es como un software que instalas en tu mente. Una serie de frases repetidas, memorizadas, tatuadas en la conciencia desde niño. Al principio parecen palabras inocentes, pero poco a poco se convierten en instrucciones que gobiernan tu manera de pensar, sentir y actuar. Exactamente como un algoritmo, invisibles, silenciosos, pero determinando cada decisión que tomas. Un niño escucha el credo en la iglesia, lo repite de memoria sin entenderlo, y cree que es un simple ritual. Pero ahí está el truco. La repetición constante no busca que lo entiendas, busca que lo aceptes sin cuestionar. Palabra tras palabra, línea tras línea, como un código que entra en tu sistema operativo mental. Al final, no necesitas comprender porque ya fuiste programado. Los credos son fórmulas diseñadas para matar la duda. Cuando repites 100 veces creo en, tu mente deja de preguntar, ¿por qué? Y ese es el objetivo. Sustituir la curiosidad natural del hombre por la obediencia automática. Como un algoritmo, el credo no te da explicaciones, solo te ordena. Y tú obedeces porque así fuiste entrenado. Mira cómo funciona. Te dicen que repitas lo mismo una y otra vez hasta que lo sientas tuyo. Pero no es tuyo. Fue insertado desde afuera. Es como un virus informático disfrazado de oración. Tú lo aceptas, lo recitas, lo transmites, sin darte cuenta de que ya no estás pensando con tu propia cabeza, sino con el software que instalaron en ti. El poder de los credos no está en lo que dicen, sino en lo que producen, uniformidad. Millones de personas alrededor del mundo repitiendo exactamente las mismas frases, como máquinas sincronizadas. Ya no importa tu historia personal, tu idioma, tu cultura. El credo uniforma tu mente, y te hace parte de una masa donde lo individual desaparece. ¿Qué mejor manera de controlar un pueblo que programar a todos con la misma fórmula mental? La Matrix no es un invento de ciencia ficción. La Matrix son los credos que gobiernan tu mente sin que te des cuenta. ¿Has notado cómo cada vez que alguien cuestiona un dogma, el creyente responde automáticamente con una frase aprendida? No es reflexión, no es diálogo. Es un algoritmo respondiendo. Una oración memorizada saltando de la boca como un comando pregrabado. Esa es la señal de la programación. Ya no eres tú hablando, es el sistema hablando por ti. El credo además tiene otra función oscura.
colarse en tu vida cotidiana como un filtro invisible. Te hace ver la realidad bajo una sola óptica. Te hace juzgar a otros, condenar pensamientos, clasificar lo que está bien o mal según la programación que recibiste. Y lo más perverso es que crees que es tu opinión, cuando en realidad es el algoritmo del credo operando dentro de ti. Así se construye la obediencia masiva, no con cadenas visibles, sino con frases instaladas en lo más profundo de la mente. El credo no solo dicta tu relación con lo divino, dicta tu relación con el mundo, con los demás, contigo mismo. Te convierte en un procesador que ejecuta órdenes preestablecidas. Y mientras tú repites sin pensar, alguien más mueve los hilos. El dogma maldito entendió algo que hoy las grandes corporaciones también saben. Quien controla el algoritmo controla al usuario. Y en este caso, el usuario eres tú. El credo fue el algoritmo original. El primer software de control masivo. El inicio de la Matrix que hoy seguimos alimentando cada vez que repetimos palabras que no nacieron de nuestra conciencia. ¿Y cuál es el problema real? Que cuando tu mente está gobernada por credos, no puedes ser libre. Porque la libertad empieza cuando piensas por ti mismo. Y el credo fue creado precisamente para que no lo hagas. Dogma igual, no preguntes, solo cree. El dogma no necesita explicaciones, necesita obediencia. Esa es su esencia. Desde siempre la fórmula fue clara. No preguntes, solo cree. Porque la pregunta es peligrosa, la duda es explosiva, y la curiosidad es el inicio de la libertad. Por eso la primera misión del dogma es asesinar tu capacidad de preguntar. Cuando un niño levanta la mano y dice, ¿por qué? El sistema tiembla, porque cada por qué es un golpe contra la pared de la obediencia. Y la respuesta que recibe casi siempre es la misma. No cuestiones lo sagrado. Dios sabe por qué. No está en ti entenderlo. Es decir, calla. La orden es silenciosa pero brutal. No pienses demasiado, no busques demasiado, no analices demasiado. Solo cree. Así se entrena una generación tras otra, programadas para aceptar sin pruebas, para obedecer sin argumentos. Y la obediencia ciega, como ya vimos, es el alimento perfecto para cualquier poder que quiera durar siglos. Porque un hombre que pregunta es un problema. Un hombre que cree sin preguntar es un esclavo ideal. El dogma se protege a sí mismo con esa consigna. Piensa en esto. ¿Cuántas veces escuchaste que la duda es pecado? ¿Cuántas veces escuchaste que el que cuestiona es débil en la fe? Esa no es una advertencia espiritual, es una estrategia de control. Porque si logran que sientas culpa por dudar, entonces nunca llegarás a rebelarte. El sistema queda blindado, porque tú mismo te censuras antes de abrir la boca. No preguntes, solo cree. Esa frase es la esencia de toda dictadura, pero el dogma logró disfrazarla de virtud. La transformó en obediencia espiritual, en humildad, en entrega. Y así, lo que en realidad es sumisión, fue vendido como virtud. Preguntar es soberbia, pensar es arrogancia, dudar es peligroso. Y con eso apagaron la chispa más poderosa que tiene el ser humano, su capacidad de razonar. ¿Sabes por qué esta trampa es tan peligrosa? Porque no solo te roba la libertad, también te roba la responsabilidad. Cuando dejas de preguntar, dejas de decidir. Cuando dejas de decidir, entregas tu vida en manos de otro. Y entonces, si las cosas salen mal, siempre tendrás una excusa. Era la voluntad de Dios. El dogma te convierte en alguien incapaz de cargar con su propio destino. Mira la historia. Cada vez que alguien rompió la regla de no preguntes, cambió el mundo. Los grandes científicos, los filósofos, los revolucionarios, todos nacieron de una pregunta prohibida. Y todos fueron perseguidos, ridiculizados o condenados por el dogma. Porque la pregunta es dinamita. Una sola duda puede hacer colapsar siglos de obediencia ciega. Por eso el sistema la teme. El dogma maldito se sostiene en una lógica infantil. Cree porque sí. Cree porque siempre se ha creído. Cree porque así lo hicieron tus padres, tus abuelos, tus ancestros. No porque tenga sentido, no porque puedas comprobarlo. No porque lo hayas vivido, sino porque debes. Es el chantaje más primitivo y más efectivo de todos. Si preguntas, te condenas. Si crees, te salvas. Esa fórmula ha paralizado a millones. Personas que sienten en su interior que algo no cuadra, pero prefieren callar porque el miedo a ser señalados es mayor que el deseo de buscar la verdad. Personas que ven la incoherencia de los líderes religiosos, pero prefieren mirar a otro lado porque se les enseñó que cuestionar al hombre es cuestionar a Dios. Personas que podrían romper cadenas con una sola pregunta, pero eligieron tragarse la duda y repetir lo aprendido.
El dogma no necesita explicaciones porque sabe que no las tiene. Su poder no está en la verdad, está en la repetición. Mientras más veces te digan que no preguntes, más natural se vuelve la obediencia. Mientras más veces te digan que creer es suficiente, más difícil será rebelarte. Y así, la Matrix se mantiene. Una sociedad programada para obedecer sin cuestionar. Y aquí está la verdad dura, que nadie quiere escuchar. Quien no pregunta, nunca será libre. El que no se atreve a poner en duda lo que le enseñaron, seguirá siendo esclavo, aunque grite que es devoto. Porque la fe auténtica no le teme a las preguntas. El dogma sí. El dogma tiembla ante cada ¿por qué? Y es ahí donde descubres quién te quiere libre y quién te quiere controlado. El negocio de la fe, diezmos, votos y sumisión. El dogma no solo fue una estrategia espiritual, fue un negocio, uno de los más lucrativos de toda la historia. Y como todo negocio necesitaba ingresos, clientes y métodos de fidelización. ¿Cómo se financia un sistema de control tan grande? Con dinero, con votos, con obediencia. Y todo eso lo extrajeron de las masas usando la fe como excusa. El diezmo fue el primer impuesto disfrazado de ofrenda. Te decían que entregar una parte de tus bienes era darle a Dios lo que es de Dios. Pero lo curioso es que nunca veías a Dios pasar a recoger nada. Siempre eran los sacerdotes, los obispos, los pastores, los líderes. Y mientras el pueblo apenas tenía para comer, los templos se llenaban de oro. Esa contradicción gigantesca se tapaba con frases como, tu recompensa será en el cielo, o Dios multiplica lo que entregas. En realidad, lo que se multiplicaba era la riqueza de los que vivían del sistema. El negocio no terminaba en el dinero. También se cobraba en votos. Durante siglos, las religiones decidieron quién debía gobernar, a quién había que apoyar, a quién había que condenar. El sacerdote se paraba frente al pueblo y decía, este hombre es elegido por Dios. Y el pueblo obedecía, porque ir contra el sacerdote era ir contra lo sagrado. Esa influencia política convirtió a las instituciones religiosas en el brazo más fuerte de los gobiernos. Los templos eran urnas disfrazadas. Lo que se predicaba desde el altar se traducía en leyes, presidentes y reyes. Pero el negocio más oscuro no fue el del dinero ni el de los votos, sino el de la sumisión. Porque lo que más le interesa a cualquier poder no es tu dinero ni tu papeleta, es tu obediencia total. Y eso se logra a través del dogma. No necesitas cárceles para todos si logras que las personas se encierren solas. No necesitas soldados en cada esquina si logras que las conciencias se sometan voluntariamente. Esa sumisión es el verdadero tesoro del dogma. Millones de hombres y mujeres que entregan su libertad a cambio de promesas que nunca verán cumplidas. Mira los templos de lujo, las catedrales gigantescas, las iglesias que parecen palacios. Todos esos ladrillos se levantaron con las monedas de gente que apenas tenía pan en la mesa. Mira las campañas políticas bendecidas desde los altares, donde el mensaje disfrazado es claro. Si eres creyente, debes votar así. Mira las vidas gastadas en silencio, en resignación, en servidumbre, porque se les enseñó que someterse era lo correcto. Eso es el negocio de la fe, un sistema de extracción de recursos, de control de masas, de manipulación a gran escala. Lo más perverso es que lo disfrazan de virtud. El que entrega dinero es generoso. El que vota obedeciendo es fiel. El que se somete es humilde. Y así lo que en realidad es explotación se transforma en virtud sagrada. El pueblo no solo paga y obedece, sino que agradece por hacerlo. Y mientras tanto los dueños del sistema se enriquecen, se perpetúan en el poder y aseguran que nadie se atreva a rebelarse. El dogma maldito fue, y sigue siendo, una maquinaria de negocio. Un ministerio financiero disfrazado de espiritualidad. Y lo más brutal es que millones de personas lo aceptan como si fuera lo correcto, convencidos de que entregando su dinero, su voto y su libertad están sirviendo a Dios, cuando en realidad están sirviendo a un sistema diseñado para mantenerlos pequeños. Capítulo 4. Gobiernos de fe, reyes disfrazados de profetas. Imperios que se sostuvieron gracias a la religión. Ningún imperio duró siglos solo por la espada. Ninguna monarquía sobrevivió tanto tiempo únicamente con ejércitos. La fuerza bruta desgasta, la guerra continua agota. La represión permanente termina por quebrar a cualquier gobierno. El verdadero combustible de los grandes imperios fue la religión. Fue el dogma disfrazado de fe lo que permitió que pueblos enteros aceptaran su sometimiento como si fuera voluntad divina. Mira Egipto. Los faraones no solo eran reyes, eran dioses vivientes. Nadie los cuestionaba porque no eran simples gobernantes.
Eran divinidades encarnadas. La pirámide no solo era tumba, era propaganda. Cada piedra gritaba al pueblo que su rey tenía un poder eterno. ¿Cómo rebelarse contra alguien que no es hombre sino Dios? Esa fue la estrategia. Fusionar la política con lo sagrado para que desobedecer al faraón fuera tan grave como blasfemar. Roma perfeccionó la jugada. Al principio con sus emperadores convertidos en semidioses, luego con el cristianismo oficializado como religión del Estado. Roma entendió que era más efectivo dominar corazones que solo dominar territorios. Con la cruz en una mano y la espada en la otra, Roma expandió su control más allá de lo militar. Los soldados podían matar cuerpos, pero el credo mantenía las almas obedientes mucho después de la batalla. La religión se volvió el pegamento que unió a un imperio gigantesco. Las cruzadas son otro ejemplo brutal. No fueron solo campañas militares, fueron guerras bendecidas desde el púlpito. Se prometía salvación eterna a cambio de sangre derramada. Así, miles de hombres marcharon felices hacia la muerte, convencidos de que no estaban matando por tierra o riqueza, sino luchando por Dios. Eso es lo que hace el dogma, convertir intereses políticos y económicos en guerras sagradas. Mira también a la monarquía europea durante siglos, reyes que reinaban por gracia divina. Monarcas intocables porque se decía que Dios mismo los había puesto en el trono. ¿Cómo derribar a un rey si en tu mente crees que hacerlo es luchar contra Dios? Esa fue la llave de su permanencia. No gobernaban solo con ejércitos, gobernaban con sermones. Los templos funcionaban como oficinas de propaganda política, recordando al pueblo que el rey era elegido del cielo y que obedecerlo era parte de la fe. El Islam expandido por ejércitos y mezquitas, los reinos cristianos levantados sobre iglesias y tronos, las dinastías asiáticas que vinculaban el mandato del emperador a la voluntad celestial. En todas partes el patrón se repite. Los imperios más duraderos no solo usaron la espada, usaron la religión como sostén. ¿Ves la jugada? La religión fue el seguro del poder. Porque un ejército necesita estar vigilando, pero una religión convierte al pueblo en vigilante de sí mismo. El dogma se instalaba en la conciencia y convertía la obediencia en costumbre, la sumisión en virtud, el sufrimiento en destino. Y así, los imperios se mantenían firmes incluso cuando las espadas descansaban. El secreto de esos gobiernos no fue la fuerza, fue el miedo y la esperanza administrados desde los altares. El miedo al castigo divino. La esperanza de la recompensa eterna. Con esa fórmula se sostuvieron imperios que de otro modo habrían caído en pocos años. El dogma maldito no fue solo religión, fue cemento político, y aún hoy seguimos viendo sus restos. Naciones enteras gobernadas no desde parlamentos, sino desde púlpitos disfrazados de templos. La cruz y la espada, siempre caminando juntas. La historia está llena de guerras, invasiones y conquistas, pero detrás de casi todas ellas hay una imagen repetida, la cruz en una mano y la espada en la otra. Religión y violencia siempre caminaron de la misma forma, como hermanas inseparables, porque la fe sola no bastaba para someter, y la fuerza sola no bastaba para convencer. La mezcla de ambas fue la fórmula perfecta para mantener el control. La cruz fue el símbolo de legitimidad. Representaba lo sagrado, lo incuestionable, la promesa del cielo. La espada fue el instrumento de ejecución. Representaba la amenaza inmediata, el castigo físico, la muerte en la tierra. Juntas crearon un círculo imposible de romper. Si no obedecías, te mataban. Si sobrevivías, te hacían creer que debías agradecer. Un equilibrio macabro entre lo divino y lo mortal, entre la promesa y el terror. Mira las cruzadas. Los caballeros marchaban con cruces en el pecho, convencidos de que cada golpe de espada era un acto santo. El mensaje era claro. Matamos por fe, destruimos por Dios, conquistamos en nombre del cielo. Ese es el poder del dogma. Convertir la masacre en misión espiritual. Convencer a miles de hombres de que derramar sangre los acercaba al paraíso. El dogma maldito lavaba las culpas antes de que nacieran. Lo mismo pasó en la colonización de América. Los conquistadores llegaron con espadas para esclavizar y cruces para justificar. Mientras la espada obligaba a doblar la rodilla, la cruz prometía salvación si aceptabas la fe impuesta. Millones de indígenas murieron creyendo que era voluntad divina. Y los que sobrevivieron, terminaron siendo reprogramados con un credo que nunca eligieron. La espada rompió sus cuerpos, la cruz quebró sus espíritus. El dogma entendió algo que aún hoy sigue vigente. El poder necesita dos caras, una que te golpea y otra que te consuela. La espada destruye lo que resiste, la cruz calma a los que se someten. Si el miedo al filo no basta, el miedo al infierno completa el trabajo.
Y si la violencia genera odio, la promesa de salvación lo neutraliza. Es un sistema perfecto, la represión física combinada con la manipulación espiritual. Y aquí está la verdad brutal. Cada vez que la cruz y la espada caminaron juntas, el resultado fue el mismo. Conquista disfrazada de misión. Saqueo disfrazado de evangelización. Genocidio disfrazado de voluntad divina. Y lo más perverso es que siglos después, seguimos llamando a esos eventos civilización o expansión de la fe. En realidad fueron actos de dominación bendecidos desde los altares. La cruz sola no hubiera logrado tanto. La espada sola se habría gastado rápido. Pero juntas construyeron imperios, destruyeron culturas y programaron generaciones. Cada vez que veas una cruz sobre un trono, recuerda que siempre hubo una espada detrás. Y cada vez que veas una espada alzada en nombre de la fe, recuerda que siempre hay un altar legitimándola. Ese matrimonio oscuro sigue vivo. Hoy tal vez ya no ves ejércitos con cruces pintadas en los escudos, pero la lógica no ha cambiado. Gobiernos que justifican guerras en nombre de lo sagrado. Líderes que bendicen armas antes de enviarlas al campo de batalla. La cruz y la espada nunca se separaron, solo cambiaron de escenario. El dogma maldito entendió desde el inicio que la fe sola no basta para gobernar y que la fuerza sola no dura. La combinación fue el arma más efectiva de la historia. Por eso, mientras no rompas el encanto de la cruz y no te rebeles contra la espada, seguirás viviendo bajo el mismo modelo de dominación que ha sostenido imperios durante milenios. Democracia moderna con sotana invisible. Muchos creen que la Edad Media quedó atrás, que la alianza entre trono y altar se acabó, que vivimos en tiempos de democracia, donde cada ciudadano vota libremente y las decisiones ya no dependen de dogmas. Esa es la mentira moderna, porque aunque los templos ya no dicten abiertamente las leyes, el espíritu del control religioso sigue presente, disfrazado, oculto bajo nuevas formas. Lo que antes era corona y cruz, hoy es democracia con sotana invisible. Los parlamentos ya no tienen obispos sentados en la primera fila, pero la influencia sigue ahí. Políticos que se presentan como enviados de Dios. Campañas que usan versículos bíblicos como slogans. Gobiernos que hacen pactos con iglesias para asegurarse de que las masas voten de una manera específica. El escenario cambió, pero el guión es el mismo: usar la fe del pueblo como moneda electoral. La religión dejó de ser el rey visible y se convirtió en el consejero oculto. Ya no gobierna con cetro en mano, ahora gobierna desde los votos. Líderes religiosos movilizan millones de conciencias, dirigen la opinión pública, bendicen candidatos y maldicen opositores. El ciudadano cree que vota en libertad, pero en realidad está obedeciendo al sermón de su pastor, de su sacerdote, de su guía espiritual. La sotana ya no se ve, pero sigue dictando órdenes. Y esto no es un problema menor, porque cuando la fe entra en la política, no entra para inspirar, entra para controlar. No entra para elevar, entra para manipular. En muchos países, el voto religioso es decisivo. Y los políticos lo saben. Por eso se arrodillan en templos, levantan Biblias en discursos y hacen promesas que nunca cumplirán. Porque no buscan convencer al individuo libre, buscan asegurarse el rebaño programado. El resultado es el mismo de siempre. Leyes influenciadas por dogmas, decisiones de Estado tomadas, según lo que conviene a instituciones religiosas, derechos limitados porque no son parte de la moral cristiana o de la moral dominante. El pueblo cree vivir en democracia, pero sigue atrapado en el mismo juego: obedecer a un sistema que se disfraza de divino para perpetuar su poder. Lo más peligroso es que ahora el control es más sutil. Antes te imponían la fe con espada y hoguera. Hoy te la imponen con votos, con discursos, con propaganda emocional. Ya no necesitas inquisidores, porque tienes campañas electorales bendecidas desde los altares. Ya no necesitas cruzadas porque tienes partidos políticos que marchan con la Biblia bajo el brazo. La sotana ya no está en el cuerpo, está en el discurso. La democracia moderna es una vitrina elegante, pero detrás de ella sigue operando el mismo mecanismo de siempre. Dogma disfrazado de voluntad popular. Las iglesias actúan como partidos paralelos, los púlpitos funcionan como plataformas electorales, las conciencias siguen siendo programadas con miedo y esperanza. Lo llamamos democracia, pero sigue siendo el viejo sistema de control con otro nombre. Y aquí está lo brutal: mientras no seas consciente de esa sotana invisible, seguirás creyendo que votas libremente, cuando en realidad votas con cadenas mentales que otros pusieron en ti. Esa es la Matrix moderna. Un pueblo que se cree soberano mientras obedece a consignas religiosas, disfrazadas de decisiones políticas.
El dogma maldito no necesita mostrarse, porque aprendió a ocultarse. Ya no gobierna en los tronos dorados, gobierna en la mente de los votantes. Y mientras no te liberes de esa manipulación, la democracia será solo una palabra bonita, pero jamás será verdadera libertad. Capítulo 5. El credo como prisión emocional. El pecado como herramienta de chantaje. Si quieres controlar a alguien, hazlo sentir culpable. Si quieres que obedezca sin resistencia, convéncelo de que es pecador desde que nace. Esa fue la jugada maestra del dogma maldito. Inventar el concepto de pecado y usarlo como cadena invisible que aprieta más fuerte que cualquier grillete de hierro. El pecado no es solo una falta, es un estigma. Una marca en el alma que te dicen que siempre llevas encima. Desde niño te hacen creer que naciste manchado, que tu mera existencia ya es deuda con lo divino. Y cuando alguien empieza la vida sintiéndose deudor, pasa el resto de sus días intentando pagar una culpa que nunca termina. Esa es la trampa. El pecado no se acaba, no se borra del todo, siempre hay más. Siempre estás en falta, siempre debes algo. ¿Y quién administra ese banco de culpas? Los sacerdotes, los líderes religiosos, los guardianes del dogma. Ellos deciden qué es pecado y qué no. Ellos fijan las reglas, cambian las normas según les conviene. Declaran lo permitido o lo prohibido. Y cada prohibición nueva es un arma más para chantajearte. Porque si caes, y tarde o temprano caerás, ellos estarán ahí para ofrecerte el perdón. Pero a cambio de obediencia, dinero, votos o sumisión. El pecado fue la herramienta perfecta para controlar la intimidad humana. No se limita a tus actos externos, se mete en tus pensamientos, en tus deseos, en tu sexualidad. Incluso tu mente es culpable si piensas lo que no debes. Y lo más perverso, aunque nadie lo vea, tú mismo te delatas porque te enseñaron a sentir vergüenza. No hace falta un policía afuera, porque el dogma instaló un policía adentro. Ese policía interior es la culpa. La culpa es el chantaje más barato y más efectivo que existe. No necesita cárceles, no necesita látigos, no necesita ejércitos. Solo necesita que tú mismo creas que le debes algo a alguien. Así el dogma te convierte en rehén de tu propia conciencia, manipulada desde niño para obedecer. El pecado, además, sirve como mecanismo de control colectivo. Divide a las personas en puros e impuros, en buenos y malos, en salvos y perdidos. Esa división crea jerarquías. Los que se consideran libres de pecado miran desde arriba. Los que se sienten pecadores aceptan su posición de sometidos. Y en medio de esa tensión, los líderes religiosos se erigen como jueces supremos, que deciden quién está del lado correcto. Piensa en lo estratégico que fue ese invento. Si pecas, dependes del perdón. Si no pecas, dependes de mantenerte perfecto. En ambos casos, dependes del sistema que inventó la regla. Nunca eres libre porque siempre hay algo que corregir. Siempre hay una falta que limpiar. Siempre hay un temor de estar en deuda. Y esa deuda eterna es el combustible de las iglesias, de los credos, de los gobiernos que usan la religión como sostén. El pecado fue el arma de chantaje más letal porque atacó lo más profundo del ser humano, la necesidad de sentirse limpio, digno, aceptado. Y cuando te hacen creer que solo a través de ellos puedes conseguir esa aceptación, entonces ya no eres dueño de tu alma, eres esclavo de su perdón. Ese chantaje moldeó sociedades enteras, personas que vivieron toda su vida con miedo a equivocarse, no porque sus errores tuvieran consecuencias reales, sino porque les dijeron que cada fallo era un pecado imperdonable. Hombres y mujeres que reprimieron sus deseos más humanos por miedo a ser condenados. Comunidades enteras que aceptaron su miseria como castigo divino. Todo en nombre de un invento. El pecado, como herramienta de control. El dogma maldito hizo del pecado una cárcel emocional. Y lo peor es que muchos ni siquiera quieren salir. Porque ya se acostumbraron a vivir encadenados, convencidos de que la culpa es parte de su identidad. No lo es. Es solo el precio de un chantaje que lleva siglos funcionando. Culpabilidad heredada. Nacer esclavo de una doctrina. El dogma maldito perfeccionó algo aún más brutal que el miedo al pecado. Hizo de la culpa una herencia. No bastaba con que tú pecaras. No bastaba con que te equivocases. No. Decidieron que el simple hecho de nacer ya era un delito. Que desde tu primer respiro estabas en deuda. Que el alma con la que llegabas al mundo ya estaba manchada, condenada, marcada por una falta que ni siquiera cometiste. Esa es la idea más retorcida de todas, la culpabilidad heredada. Nacer bajo el peso de una doctrina que te acusa antes de que hables,
Antes de que decidas, antes de que seas consciente de ti mismo. Una condena automática, un certificado de esclavitud espiritual que te entregan en la cuna. Y claro, si aceptas esa mentira, pasarás toda tu vida intentando limpiarte de algo que nunca fue tuyo. El invento de la culpa original fue una obra maestra de ingeniería psicológica. Te hace sentir que la vida entera es una deuda. Y cuando un hombre vive endeudado, vive encadenado. No camina con libertad. Camina con miedo a equivocarse, con miedo a empeorar su supuesta falta. Desde niño te enseñan que eres pecador, que debes arrepentirte, que debes pedir perdón. Perdón por existir. Perdón por desear. Perdón por pensar. Perdón por ser humano. Ese adoctrinamiento temprano crea una huella imposible de borrar con facilidad. El niño crece sintiendo que algo está mal en él, que no importa cuánto intente, siempre será insuficiente. Esa sensación de indignidad es la raíz de la sumisión, porque un hombre que no se siente digno jamás se levantará contra su carcelero. Un hombre que cree que nació culpable siempre necesitará a un salvador que lo limpie. Y ahí está la trampa. Ese salvador siempre es administrado por la institución que inventó la culpa en primer lugar. El resultado es una humanidad programada para cargar con una mochila invisible de vergüenza. Gente que baja la cabeza sin saber por qué. Gente que se autocensura, que se castiga, que se reprime porque cree que hasta sus pensamientos más íntimos son una ofensa. Y cuando millones piensan así, la obediencia está garantizada, porque nadie que se sienta sucio se atreverá a reclamar libertad. La culpabilidad heredada también cumple otra función. Divide y clasifica. Porque si todos nacemos culpables, entonces alguien debe tener el poder de declararte limpio o perdonado. Y esa autoridad queda en manos del dogma. El sacerdote, el pastor, el líder religioso se convierte en juez supremo. Él decide si tu deuda sigue vigente o si fue saldada. Él es el banquero de la culpa. Tú eres el cliente eterno que nunca puede pagar la cuenta completa. Lo más oscuro es que la culpa heredada se transmite de padres a hijos. Cada generación enseña a la siguiente a arrodillarse, a pedir perdón por faltas inexistentes, a vivir con miedo de ser quien realmente es. Así, la cadena se perpetúa. No necesitas látigos ni cárceles cuando logras que el padre enseñe a su hijo a sentirse indigno desde la cuna. Esa es la esclavitud más eficiente, la que no necesita guardias porque la víctima misma se convierte en guardián de su descendencia. El dogma maldito convirtió el nacimiento en delito y la vida en condena. Hizo de cada hombre un esclavo de una doctrina que ni siquiera eligió. Y mientras no despiertes, seguirás pidiendo perdón por algo que nunca fue tu culpa. Seguirás pagando una deuda que nunca existió. Seguirás viviendo como prisionero de una vergüenza que no te pertenece. La obediencia como virtud, la rebeldía como crimen. El dogma maldito no se conformó con robarte la fe, ni con programarte con culpa. Dio un paso más. Redefinió el significado de virtud y de crimen. Invirtió los valores humanos para que lo que debería ser un acto de dignidad, la rebeldía, se convirtiera en pecado, y lo que debería ser un acto de esclavitud, la obediencia ciega, se elevara como virtud. Esa manipulación silenciosa ha sido una de las estrategias más efectivas de control en toda la historia. Desde niños nos enseñaron que portarse bien era obedecer, que cuestionar a los mayores era falta de respeto, que dudar de lo que decía el sacerdote era insolencia, que desobedecer era ofender a Dios. Así, desde la infancia nos programaron para asociar obediencia con bondad y rebeldía con maldad. No se trataba de moralidad real, sino de condicionamiento. No importaba si lo que obedecías era injusto, lo importante era que obedecieras. El dogma convirtió la sumisión en la más alta de las virtudes. El siervo fiel era el modelo a seguir, el hijo obediente era el orgullo de la comunidad. Y al rebelde, al que se atrevía a pensar distinto, se le etiquetaba como pecador, hereje, blasfemo, peligro social. Esa etiqueta justificaba todo: excluirlo, perseguirlo, encarcelarlo, incluso matarlo. La obediencia te elevaba, la rebeldía te condenaba. ¿Y cuál era el resultado? Una humanidad domesticada. Gente que prefería callar lo que pensaba para no ser señalada. Personas que traicionaban su propia conciencia con tal de ser vistas como buenas. Comunidades enteras que aceptaban abusos, injusticias y mentiras, porque se les enseñó que obedecer era más valioso que ser libres. Y todo se reforzaba con promesas. El obediente recibiría el cielo, el rebelde ardería en el infierno. Lo más perverso es que la obediencia no tenía límite. No era solo a Dios, era al sacerdote, al rey, al gobernante,
a cualquiera que se presentara como representante de lo divino. En otras palabras, obedecer a los hombres se convirtió en equivalente de obedecer a Dios. Esa confusión fue la base del sistema. Si obedecías al poder, estabas siendo virtuoso. Si te rebelabas contra el poder, estabas rebelándote contra el cielo mismo. Un chantaje perfecto. Pero la rebeldía siempre fue el motor de la historia. Cada avance, cada descubrimiento, cada revolución nació de alguien que se negó a obedecer. Sin rebeldía seguiríamos adorando al sol, creyendo que la tierra es plana, viviendo en cadenas. La rebeldía es el derecho más humano, el grito que te recuerda que eres libre. Y sin embargo, el dogma la convirtió en crimen. ¿Por qué? Porque un pueblo obediente es fácil de gobernar, y un pueblo rebelde es imposible de someter. El dogma maldito nos robó la dignidad al disfrazar la esclavitud de virtud, al llamarle obediencia a la sumisión y pecado a la rebeldía. Esa inversión de valores sigue viva hoy. Todavía vemos sociedades que celebran al ciudadano que no cuestiona, y condenan al que se atreve a levantar la voz. Todavía vemos comunidades donde pensar distinto significa ser enemigo. Todavía hay millones que prefieren obedecer aunque sepan que están equivocados, solo para no cargar con la etiqueta de rebeldes. La prisión emocional más efectiva no fue la culpa ni el miedo al infierno. Fue la domesticación del carácter. Convencerte de que lo correcto es bajar la cabeza y que lo incorrecto es levantarla. Convencerte de que la obediencia es la cima de la virtud y la rebeldía la mayor de las faltas. Mientras esa idea siga viva, el dogma seguirá gobernando. Aunque cambien los templos, aunque cambien los líderes, aunque cambien los símbolos. La verdad es esta: no hay virtud en obedecer ciegamente, y no hay crimen en rebelarse contra la mentira. La obediencia sin conciencia es esclavitud. La rebeldía con propósito es libertad. Hasta que no entiendas esa diferencia, seguirás viviendo en una prisión construida con palabras, sermones y promesas vacías. Capítulo 6. Dogma versus espiritualidad. La mentira del intermediario. Tú y Dios no necesitan traductor. El dogma maldito se sostiene sobre una gran mentira: que tú no eres suficiente, que tu voz no basta, que tu fe no es válida, que tu relación con lo divino está incompleta, si no hay un intermediario que la regule. Esa mentira ha sido repetida durante siglos hasta convertirse en verdad colectiva. Y sin embargo, es la estafa más descarada de todas. ¿De dónde salió la idea de que necesitas un traductor para hablar con Dios? ¿Por qué aceptar que alguien tenga que interpretar tus oraciones, tus pensamientos, tu conexión con lo eterno? Esa figura del intermediario fue creada por los mismos que se beneficiaban de controlar la fe. Si logran convencerte de que no puedes acercarte a lo divino por ti mismo, entonces te tendrán siempre de rodillas, esperando permiso para sentirte escuchado. El intermediario se viste de sacerdote, pastor, chamán, gurú o profeta. Cambian los trajes, cambian los nombres, cambian los títulos, pero la función es la misma: pararse entre tú y tu fe, proclamarse guardián del acceso, convertir tu espiritualidad en dependencia. Y como todo guardián, cobra peaje: diezmos, sacrificios, obediencia, silencio. La mentira del intermediario es la más rentable del dogma, porque convierte a cada creyente en cliente permanente de un sistema. Lo irónico es que, si realmente existiera un Dios creador, infinito, todopoderoso, ¿de verdad necesitaría secretarios? ¿De verdad requeriría que un hombre común, con sus propias miserias y corrupciones, se parara en medio para traducir su mensaje? Esa idea es absurda, pero ha funcionado porque la instalaron desde la infancia. Creciste creyendo que no podías confiar en ti mismo, que necesitabas la voz autorizada de otro. Y así entregaste tu fe en bandeja de plata. La mentira del intermediario es peligrosa porque corta tu poder en la raíz. Cuando aceptas que otro habla con Dios en tu nombre, renuncias a tu propia voz interior. Te desconectas de la intuición, de la conciencia, de la chispa espiritual, que siempre estuvo dentro de ti. En vez de mirar hacia adentro, miras hacia afuera. En vez de escuchar tu espíritu, escuchas sermones. En vez de creer en tu conexión, dependes de rituales. Así te conviertes en esclavo de una institución y no en dueño de tu fe. Mira cómo funciona la trampa. El intermediario inventa un problema. Tu alma está manchada, estás separado de Dios, necesitas reconciliación. Y luego vende la solución. Yo puedo darte perdón, yo puedo acercarte, yo puedo absolverte. Es el negocio perfecto. Primero te hacen sentir roto y luego se ofrecen como única cura. Y el precio nunca es bajo. Pagas con dinero, con tiempo, con lealtad, con obediencia.
Pero lo peor es que pagas con tu libertad espiritual. La verdad es que nunca necesitaste traductores. Nunca. El silencio de tu corazón es suficiente. La sinceridad de tu alma es suficiente. La fe auténtica no necesita permiso, no necesita rituales, no necesita sellos de aprobación. Todo eso lo inventaron los que necesitaban mantener el control. Porque si descubres que puedes hablar con lo divino directamente, ellos pierden su poder. Pierden su negocio. Pierden su autoridad. El dogma maldito se sostiene en la mentira del intermediario porque sin ella el sistema colapsa. Si mañana millones de personas decidieran hablar con Dios a su manera, sin pedir permiso, sin pagar diezmos, sin seguir rituales, ¿qué pasaría? Se derrumbarían templos, se vaciarían iglesias, se extinguirían jerarquías religiosas, porque ya no habría clientes, solo seres libres. Y eso es lo que más teme el sistema. Un hombre que descubre que su fe no depende de nadie. Un hombre así es indomable. No necesita mediadores, no necesita estructuras, no necesita obedecer dogmas. Vive su espiritualidad en libertad. Y un hombre espiritualmente libre es imposible de controlar. Por eso han repetido durante siglos que eres incapaz, que eres indigno, que eres pecador, que necesitas a alguien que interceda por ti. Porque mientras lo creas, seguirás de rodillas. Pero el día que entiendas que tú y Dios nunca necesitaron traductor, ese día se acaba la farsa. Ese día comienza tu verdadera libertad. La espiritualidad, libre frente al dogma impuesto. Hay una diferencia brutal entre la espiritualidad y el dogma. Una es expansión, la otra es cárcel. Una te conecta con lo más profundo de tu ser. La otra te desconecta de ti mismo para conectarte a una institución. Una te hace libre, la otra te domestica. Pero esa diferencia fue borrada a propósito, porque un hombre espiritual es peligroso para el sistema, mientras que un hombre religioso, es decir, obediente al dogma, es manejable como un animal enjaulado. La espiritualidad libre no tiene miedo. No se deja condicionar por amenazas de infierno ni se vende por promesas de cielo. No necesita intermediarios, no se aferra a rituales vacíos, no depende de templos ni de jerarquías. Es directa, es personal, es salvaje. Es un fuego interior que no pide permiso ni espera validación. La espiritualidad auténtica nace en lo más íntimo de tu conciencia, en ese lugar donde sabes que eres parte de algo más grande, pero sin perder tu individualidad. El dogma impuesto, en cambio, es un guión escrito para ti. Te dice qué creer, cómo orar, cuándo inclinarte, qué palabras repetir, qué pensamiento censurar. Mata tu voz interior y la reemplaza con un eco ajeno. Te roba tu intuición y la sustituye con decretos institucionales. Te hace desconfiar de ti mismo para depender siempre de otros. El dogma es control, la espiritualidad es poder personal. El problema es que la mayoría confunde una cosa con la otra. Creen que ir a un templo es espiritualidad. Creen que repetir un credo es espiritualidad. Creen que obedecer a un pastor o a un sacerdote es espiritualidad. Y no lo es. Eso es religión organizada. Eso es dogma. La espiritualidad auténtica no se organiza en manuales, no se limita a frases memorizadas, no cabe en un edificio. Vive en ti. Y si eres capaz de escucharla, nunca necesitarás que nadie te diga cómo hacerlo. Mira la diferencia práctica. El hombre espiritual se pregunta, duda, busca, experimenta. El hombre dogmático obedece, calla, repite, se conforma. El espiritual vive desde adentro hacia afuera. El dogmático vive desde afuera hacia adentro. El espiritual entiende que lo divino es libertad. El dogmático cree que lo divino es obediencia. Esa diferencia lo cambia todo. Un hombre espiritual no se deja gobernar con miedo. No se vende a ningún sistema, porque sabe que su valor no depende de credos. En cambio, un hombre dogmático es esclavo perfecto. Basta con manipular su fe para controlar sus decisiones, su dinero, sus votos, su vida entera. La espiritualidad libre es revolución. No te arrodilla, te levanta. No te llena de culpa, te da responsabilidad. No te domestica, te hace indomable. El dogma impuesto, en cambio, es anestesia. Te calma para que no cuestiones, te adormece para que no veas. Te droga con promesas de paraíso mientras te roba la vida en la tierra. Y lo más brutal, la espiritualidad auténtica siempre existió, pero el dogma se encargó de esconderla. Te hicieron creer que era peligrosa, que era brujería, que era herejía, porque sabían que un pueblo espiritual y libre es imposible de manipular. Por eso quemaron libros, persiguieron sabios, callaron voces.
No temían a los rebeldes políticos, temían a los rebeldes espirituales. Porque esos no solo desobedecen al rey, desobedecen a todo el sistema. Hoy más que nunca necesitamos recuperar esa espiritualidad libre. Esa que no se compra ni se vende. Esa que no te pide diezmos, que no te exige obediencia ciega, que no se disfraza de institución. Una espiritualidad que nace de ti y vuelve a ti. No necesitas templos de piedra cuando tu cuerpo es un templo viviente. No necesitas credos cuando tu verdad está escrita en tu conciencia. No necesitas que nadie te diga cómo acercarte a lo eterno, porque lo eterno ya vive en ti. El dogma impuesto es prisión. La espiritualidad libre es libertad. Tú decides dónde quieres estar, arrodillado en una celda invisible o de pie en el campo abierto de tu propia conciencia. La verdad oculta, el poder está dentro de ti, no en templos. El dogma maldito levantó templos gigantescos, catedrales de oro, altares monumentales, como si lo divino necesitara ladrillos para existir. Te hicieron creer que el poder estaba allí, detrás de esas paredes, bajo esos techos, en esas imágenes. Pero la verdad, la que siempre quisieron esconder, es otra. El verdadero poder está dentro de ti. No en templos, no en edificios, no en instituciones. En ti. El truco fue perfecto. Mientras tú buscabas afuera, nunca mirabas adentro. Mientras recorrías kilómetros para llegar a un templo, ignorabas la voz que siempre estuvo en tu corazón. Mientras dabas ofrendas de dinero y sacrificios en altares, olvidabas que la chispa divina ya ardía en tu interior desde el día en que naciste. Te alejaron de ti mismo para que dependieras de ellos. Y lo lograron. El dogma sabe que si descubres que lo eterno vive dentro de ti, todo se derrumba. Porque ya no necesitas sacerdotes, ya no necesitas rituales, ya no necesitas estructuras. Un hombre que reconoce su poder interior es libre. Libre de templos, libre de culpas inventadas, libre de amenazas de infierno y promesas de cielo. Por eso hicieron lo imposible para ocultar esa verdad. El poder dentro de ti no se arrodilla. No se deja comprar, no se deja manipular. No necesita discursos ni credenciales. Es un poder silencioso, pero inquebrantable. Es la conciencia que te dice cuando algo está mal, aunque todos digan que está bien. Es la fuerza que te levanta cuando la vida te aplasta. Es la voz que grita dentro de ti, aunque intentes callarla con rezos impuestos. Esa voz eres tú, no ellos. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Que nunca estuviste separado de lo divino. Que nunca necesitaste intermediarios. Que no tienes que esperar a morir para alcanzar el cielo, porque lo eterno vive en ti ahora mismo. El templo real es tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, y cuando lo entiendes, cada sermón de manipulación se vuelve ridículo, cada amenaza de infierno se vuelve risible, cada promesa de paraíso condicionado se vuelve absurda. El poder está dentro de ti, pero te enseñaron a desconfiar de ti mismo. Te dijeron que eras débil, que eras indigno, que estabas manchado, que necesitabas ayuda externa. Eso fue programación. Porque un hombre que cree que no puede, obedece, pero un hombre que descubre que puede rompe cadenas. La verdad oculta es que la divinidad nunca estuvo en templos de piedra. Estuvo en cada respiro, en cada pensamiento, en cada acto de voluntad. Pero reconocerlo es peligroso para el sistema. Porque un pueblo que entiende su poder interior ya no financia templos, ya no sostiene religiones de lujo, ya no necesita pedir permiso para sentirse conectado con lo eterno. Un pueblo así no se somete. Por eso quemaron a los que se atrevieron a decirlo. Por eso persiguieron a quienes predicaban que Dios habitaba en el hombre y no en los altares. Por eso llamaron herejes a quienes enseñaban que el espíritu era libre. No temían al error, temían a la verdad. Porque la verdad rompe el negocio, rompe la Matrix, rompe la obediencia. Hoy te lo digo claro. Lo que buscas no está en edificios ni en manos de otros. No está en templos, está en ti. El día que abras los ojos y reconozcas ese poder, ese día dejarás de ser esclavo. Ese día el dogma maldito pierde. Ese día la fe vuelve a ser lo que siempre debió ser. Tuya. Capítulo 7. Rompiendo el dogma maldito. Desprogramación mental. Cuestionar todo, incluso lo sagrado. El dogma maldito se mete en la mente como un virus. Y como todo virus, no basta con ignorarlo. Hay que desprogramarlo. La desprogramación mental empieza con un acto de valentía que muy pocos se atreven a hacer. Cuestionar todo, incluso lo que te dijeron que era intocable, incluso lo que te ordenaron creer sin preguntar.
Sí, me refiero a lo sagrado. El sistema te entrenó para que sientas miedo solo de pensarlo. Te dijeron que dudar es pecado, que cuestionar lo sagrado es blasfemia, que si levantas la voz contra las verdades eternas estás firmando tu condena. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que el simple hecho de pensar libremente ya es considerado un crimen. Y ahí está la prueba de que el dogma no es espiritualidad, es cárcel. La desprogramación mental comienza cuando te atreves a decir, ¿y si todo lo que me enseñaron es mentira? Esa pregunta abre un abismo, pero también abre una puerta. El miedo que sientes al formularla es la señal de que estás tocando la pared de tu prisión. Porque el dogma maldito no teme a los ateos, no teme a los indiferentes, teme al que cuestiona. Porque el que cuestiona empieza a despertar. No se trata de destruir tu fe, se trata de liberarla, de quitarle las cadenas que otros le pusieron, de dejar de repetir frases heredadas y empezar a descubrir tu propia verdad. Pregunta, ¿de dónde salió este credo? ¿Quién lo escribió? ¿Qué intereses había detrás? ¿Por qué debo obedecerlo? ¿Por qué no puedo cuestionarlo? Cada respuesta te mostrará lo que antes no querías ver, que muchas de esas verdades eternas fueron inventadas por hombres con hambre de poder. La desprogramación mental no es cómoda. Requiere romper con siglos de tradición, con el peso de la familia, con la mirada de la sociedad. Requiere soportar el rechazo, la burla, el señalamiento. Pero dime, ¿qué es más valioso, tu comodidad o tu libertad? ¿Qué prefieres? ¿Pertenecer a un rebaño anestesiado o despertar como un ser indomable? Esa decisión solo puedes tomarla tú. Cuestionar lo sagrado no significa odiar a Dios. Significa dejar de aceptar que otros lo usen para manipularte. Significa reconocer que lo divino no necesita defensores humanos, que lo eterno no se ofende porque tú pienses, que lo infinito no se derrumba porque un hombre se atreva a preguntar. Si algo es realmente verdad, resistirá cualquier pregunta. Solo la mentira necesita prohibirte que la cuestiones. El proceso de desprogramación es como limpiar un espejo que estuvo empañado toda la vida. Al principio no sabes qué verás. Sientes miedo de descubrir tu verdadero reflejo. Pero cuando la neblina se va, cuando las frases heredadas desaparecen, lo que queda es tu esencia, tu verdad, tu fe sin cadenas. Esa es la espiritualidad real. La que nace en ti, no la que te imponen. El dogma maldito sobrevive, porque millones de personas aún temen cuestionar. Viven atrapados en frases hechas, en respuestas rápidas, en doctrinas que se recitan sin pensar. Pero tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para romper. Romper el hechizo, romper el miedo, romper la programación. Y eso solo se logra atreviéndote a poner en duda lo que otros llaman sagrado. Preguntar es el acto más revolucionario que existe. Preguntar es encender la luz en una habitación donde todos aprendieron a vivir a oscuras. Preguntar es el inicio de toda libertad. Por eso este capítulo es una invitación brutal. Cuestiona todo. Cuestiona los credos, cuestiona las doctrinas, cuestiona las tradiciones, cuestiona lo que llamas sagrado. Y si al final algo resiste tus preguntas, entonces será real. Si no resiste, jamás mereció tu fe. La desprogramación mental es guerra contra la obediencia ciega. Es rebelión contra el chantaje de la culpa. Es el inicio de tu verdadera libertad. Porque mientras aceptes como intocable lo que otros llaman sagrado, seguirás siendo esclavo de un sistema que vive de tu miedo. El día que cuestiones, el día que te atrevas a mirar más allá, ese día rompes el dogma maldito. Rebelión espiritual. Creer, pero nunca obedecer ciegamente. El sistema siempre quiso que eligieras entre dos extremos, creer sin pensar o abandonar la fe por completo. Esa es la trampa. Te dicen que si cuestionas, ya no eres creyente, que si dudas, ya no tienes fe, que si te rebelas, eres enemigo de lo divino. Pero eso es mentira. La verdadera revolución no es destruir la fe, es liberarla. No es apagar tu espiritualidad, es arrancarla de las manos de quienes la usan para dominarte. La rebelión espiritual es el acto más radical de todos. Creer, pero no obedecer ciegamente. Confiar en lo divino, pero jamás arrodillarte ante los hombres que lo manipulan. Vivir la fe desde dentro, no desde los credos escritos por otros. Esa es la fe que no se deja domesticar. La fe que no se vende, la fe que no pide permiso. El dogma te enseñó que obedecer era la prueba máxima de devoción. Pero la obediencia ciega no es fe, es sumisión. La verdadera fe no necesita cadenas, necesita libertad. No necesita miedo, necesita confianza. No necesita intermediarios, necesita autenticidad.
Rebelarte espiritualmente no significa negar a Dios, significa negar a quienes dicen representarlo mientras viven de tu obediencia. Un hombre puede ser espiritual y al mismo tiempo rebelde. Puede creer en lo eterno y aún así decir no a todo lo que huela a manipulación. Puede confiar en lo divino y rechazar templos llenos de oro construidos sobre la miseria de los pobres. Puede hablar con Dios en silencio y no dar un centavo a quienes lo usan como excusa para enriquecerse. Esa es la rebelión espiritual. Separar lo divino del negocio, separar la fe auténtica del dogma impuesto. El rebelde espiritual es peligroso para el sistema porque no cabe en ninguna etiqueta. No es ateo, no es religioso, no es devoto ciego. Es libre. Y un hombre libre no puede ser comprado ni manipulado. No vota porque su pastor lo ordene. No entrega dinero porque un predicador lo exija. No calla porque un credo lo intimide. El rebelde espiritual escucha su voz interior y se atreve a seguirla aunque todo el mundo lo señale. El dogma maldito hizo de la obediencia un dios. Pero la obediencia nunca fue el camino hacia lo eterno. La obediencia solo beneficia a los hombres que quieren tu sumisión. La fe real nace en la rebeldía, en el acto de decir, yo creo, pero a mi manera. Yo confío, pero no en ti. Yo busco lo eterno, pero no bajo tus reglas. Esa rebeldía no es destrucción, es rescate. Es rescatar lo sagrado de las garras de quienes lo han prostituido por siglos. Mira a los que la historia llamó herejes. Muchos de ellos no eran enemigos de lo divino, eran amantes de la verdad. Se rebelaron contra el dogma, no contra Dios. Y por eso fueron perseguidos porque demostraban que sí es posible tener fe sin obediencia ciega. Ellos entendieron algo que aún hoy necesitamos recordar. El verdadero pecado no es rebelarte, es traicionarte a ti mismo obedeciendo lo que sabes que está podrido. La rebelión espiritual es la única forma de devolverle dignidad a la fe, porque creer sin cuestionar es esclavitud. Pero creer desde la libertad, desde la autenticidad, desde tu experiencia personal, eso es poder. Y ese poder no lo controla ninguna institución, no lo compra ningún sistema, no lo dicta ningún líder. Tú puedes creer, claro que sí. Puedes hablar con lo divino, confiar en lo eterno, sentir esa chispa dentro de ti. Pero nunca, nunca entregues esa fe al dogma. Nunca la conviertas en obediencia ciega, porque el día que lo hagas, dejará de ser fe y se transformará en cadena. La rebelión espiritual es el camino de los indomables. Creen, pero no se someten. Aman lo divino, pero odian las mentiras que los secuestran. Son capaces de orar en silencio y de gritar contra los templos corruptos. Son capaces de tener fe y al mismo tiempo quemar las cadenas del dogma. Ese es el tipo de fe que este mundo necesita. Rebelde, libre, indomable. El hombre libre. Fe consciente, voluntad indomable. El destino del hombre no es vivir encadenado, ni al dogma ni a ningún poder que lo manipule. El destino del hombre es ser libre. Y no hablo de una libertad superficial, esa que se limita a hacer lo que quiera sin reglas. Hablo de una libertad profunda, la de tener fe consciente y voluntad indomable. La de caminar con la frente en alto, sabiendo que tu vida y tu espíritu ya no dependen de credos inventados, sino de tu conexión directa con lo eterno. El hombre libre no niega la fe, la redefine. No necesita templos para sentirse conectado, porque entiende que lo divino habita en él. No necesita repetir palabras heredadas, porque sus oraciones nacen de su propia verdad. No vive con miedo al infierno ni con ansiedad por el cielo, porque sabe que su propósito es vivir plenamente aquí, y ahora con la fuerza de alguien que ya no obedece a sistemas humanos disfrazados de divinos. La fe consciente es distinta a la fe dogmática. La fe dogmática obedece ciegamente. La consciente cuestiona y decide. La dogmática se entrega a líderes y credos. La consciente se entrega a su propia voz interior. La dogmática teme equivocarse. La consciente aprende de cada caída. Esa diferencia lo cambia todo, porque un hombre con fe consciente no necesita cadenas para ser íntegro. No necesita amenazas para ser recto. No necesita promesas para caminar con propósito. La voluntad indomable es el otro pilar, porque la fe consciente sin voluntad fuerte puede apagarse ante la presión del sistema. Pero cuando un hombre une ambas, fe consciente y voluntad indomable, se vuelve imposible de controlar. Ya no lo doblega ni el miedo ni la manipulación. Puede perder todo lo material, pero jamás perderá su esencia. Puede estar rodeado de enemigos, pero no dejará de ser dueño de sí mismo. Puede ser señalado como rebelde, pero nunca se verá a sí mismo como esclavo. Ese hombre libre no es perfecto,
Es auténtico. No busca ser aprobado por instituciones. Busca ser coherente consigo mismo. No necesita gritar que tiene la verdad, porque la vive en su día a día. Y lo más poderoso, inspira a otros. Porque la libertad es contagiosa. Cuando alguien rompe sus cadenas, muestra a los demás que también es posible hacerlo. El dogma maldito teme al hombre libre más que a cualquier ejército. Porque el ejército puede ser vencido con armas, pero un hombre libre no tiene punto débil. No puedes comprarlo, no puedes amenazarlo, no puedes manipularlo. Su fe consciente es su escudo, su voluntad indomable es su espada. Y con eso basta para derrumbar siglos de manipulación. El hombre libre ya no se arrodilla ante lo sagrado impuesto, pero tampoco se convierte en esclavo de su ego. Vive en equilibrio, con la fuerza de alguien que se sabe conectado a lo eterno, sin necesidad de intermediarios. Camina ligero, porque no carga culpas heredadas. Camina firme, porque no obedece órdenes absurdas. Camina libre, porque ya no necesita que nadie lo declare salvo. Ya sabe que lo es. Ese es el destino de todo ser humano que se atreva a romper el dogma maldito, convertirse en hombre libre. Con fe consciente, no ciega. Con voluntad indomable, no quebrada. Con espíritu despierto, no dormido. Ese hombre es la amenaza más grande contra el sistema, porque su vida es prueba viviente de que la espiritualidad auténtica jamás pudo ser controlada. El dogma puede esclavizar multitudes, pero basta un solo hombre libre para demostrar que las cadenas son imaginarias. Y cuando uno se atreve a romperlas, otros lo seguirán. Porque la libertad espiritual, una vez descubierta, ya no puede ser callada. Dogma maldito. Has llegado hasta aquí, y no es casualidad. Nadie llega al final de un libro como este por curiosidad superficial. Llegaste porque algo dentro de ti estaba cansado de la mentira. Porque había una voz en tu interior que ya no soportaba vivir encadenada. Y esa voz encontró aquí dinamita. Lo que has leído no es un tratado académico ni un sermón. Es un grito, un puño contra la mesa. Una declaración de guerra contra el sistema más antiguo y perverso que el hombre haya creado, el dogma. El dogma maldito es más peligroso que cualquier dictadura, más letal que cualquier ejército, más manipulador que cualquier gobierno. Porque no necesita armas, no necesita soldados, no necesita cárceles. Lo único que necesita es tu mente. Se instala allí en silencio desde que eres niño. Te dice qué creer, qué temer, qué esperar. Y mientras tú repites, obedeces y callas, el sistema florece. Así ha sobrevivido por siglos, disfrazándose de fe pero siendo siempre control. Mira el mundo y dime si no es cierto. Mira los templos gigantescos construidos con la miseria de los pobres. Mira las guerras bendecidas desde los altares. Mira los pueblos enteros sometidos con promesas de cielo y amenazas de infierno. Mira las democracias modernas manejadas con sotanas invisibles. Todo es lo mismo. El dogma disfrazado de religión, de moral, de tradición. Todo es la misma maquinaria, cambiando de máscaras para seguir viva. Pero aquí viene la verdad que duele y libera al mismo tiempo. El poder del dogma depende de ti, de tu obediencia, de tu silencio, de tu miedo. El sistema puede tener templos, puede tener líderes, puede tener millones de seguidores. Pero si tú decides romper tus cadenas, ya no tiene poder sobre ti. Porque el dogma es como un hechizo, solo funciona mientras lo creas. El día que dices no más, se rompe. Esa es la invitación final de este libro, a revelarte. No a destruir tu fe, sino a rescatarla. No a odiar lo divino, sino a arrancarlo de las manos de los que lo secuestraron. No a vivir sin creencias, sino a vivir con una fe consciente, indomable, tuya. El dogma maldito quiere que sigas siendo esclavo. Yo quiero que seas libre. La libertad espiritual no se logra de rodillas, se logra de pie. No se logra obedeciendo ciegamente, se logra cuestionando todo, incluso lo que te dijeron que era sagrado. No se logra con miedo, se logra con coraje. Y sé que duele, porque romper cadenas siempre duele. Cuestionar lo que heredaste desde niño arde como fuego. Pero más duele vivir toda una vida en silencio, cargando culpas que no son tuyas, obedeciendo a hombres que no merecen tu respeto, esperando un paraíso que nunca llega. Este libro no es el final, es el inicio de una guerra interna contra cada frase heredada que aún vive en tu cabeza, contra cada culpa que todavía te encadena, contra cada miedo al infierno que aún te paraliza, contra cada promesa de cielo que aún te adormece, el inicio de una rebelión espiritual que no necesita permiso, que no pide aprobación,
que no busca templos, porque su único templo eres tú. Quiero que imagines esto. Millones de hombres y mujeres despertando al mismo tiempo. Millones entendiendo que no necesitan intermediarios. Millones rompiendo con el chantaje de la culpa heredada. Millones rechazando el negocio de la fe. Millones dejando de obedecer ciegamente. ¿Qué pasaría? El sistema se derrumbaría. Los templos de oro vacíos, los líderes religiosos sin poder, los gobiernos sin el rebaño dócil que siempre los sostuvo. El mundo cambiaría de raíz. Y todo empezaría con una decisión individual. La tuya. Por eso este cierre no es una despedida. Es una declaración. Has leído palabras que incomodan, que sacuden, que hieren. Y si llegaron a ti, si arden en tu mente, es porque ya estás listo para dar el paso. El paso de dejar de ser esclavo. El paso de convertirte en hombre libre. El paso de vivir con fe consciente y voluntad indomable. Recuerda esto siempre. El verdadero poder nunca estuvo en templos, ni en líderes, ni en credos. Siempre estuvo en ti. Ellos hicieron lo imposible por ocultarlo, por disfrazarlo, por enterrarlo bajo montañas de dogmas. Pero ese poder sigue ahí. Y ahora lo sabes. El dogma maldito perderá el día que tú te levantes. Perderá el día que digas basta. Perderá el día que decidas mirar hacia adentro en vez de seguir buscando afuera. Perderá el día que dejes de pedir permiso para creer, para pensar, para vivir tu espiritualidad. Perderá el día que tomes tu libertad como lo más sagrado de tu existencia. Este libro termina, pero tu batalla comienza. Y no es una batalla contra Dios ni contra lo divino. Es contra las cadenas que inventaron en su nombre. Contra la mentira que disfrazaron de verdad eterna. Contra el miedo que te enseñaron a venerar como si fuera virtud. Esa es tu guerra. Y debes pelearla. No esperes a mañana, no esperes a estar listo. No esperes a que alguien más te dé permiso. La libertad no se pide, se toma. La fe no se obedece, se vive. La voluntad no se entrega, se ejerce. Es ahora, es aquí, es contigo. Levántate, rompe el dogma maldito, vive con fe consciente, camina con voluntad indomable. Sé el hombre libre que siempre debiste ser. Porque el mundo no necesita más obedientes, necesita más despiertos. No necesita más esclavos, necesita más indomables. No necesita más templos de oro, necesita más espíritus en fuego. Y si me preguntas qué sigue después de romper estas cadenas, la respuesta es simple: lo que tú decidas. Porque la libertad no es un destino, es un camino. Y ese camino empieza cuando entiendes que ya no debes nada a nadie, que tu fe te pertenece, que tu vida es tuya, que lo divino jamás estuvo fuera, siempre estuvo en ti. El dogma maldito ha gobernado por siglos. Que tu vida sea el inicio de su final.